Amén. Quiero invitarles a ir a Santiago capítulo 2. Hace quizás un mes y medio atrás terminamos estudiando el capítulo 1 de Santiago. Y hoy vamos a ver Santiago capítulo 2, los versículos 1 al 13. Bien. Bueno, Santiago nos ha venido enseñando cómo es que se vive la verdadera vida cristiana. Y esta tiene que ver cómo responde la fe genuina ante los distintos escenarios de la vida. Ante cómo responde la fe en las pruebas. ¿Y cómo responde la fe en las pruebas? Lo decía Santiago y lo estudiamos y lo leímos. Se deleita. Bueno, lo dice la Biblia. Quizás no es nuestra experiencia, pero para allá tenemos que ir. ¿Ya? La fe genuina en las pruebas se deleita. Pues puesta su fe en lo eterno y no en lo temporal, en lo pasajero. La fe genuina en las tentaciones tiene victoria sobre ellas. La fe genuina, cuando es expuesta a la palabra de Dios, también lo vimos, la obedece y la hace parte de su vida. La fe genuina sabe que el fin no es solo oír la palabra, sino vivirla, practicarla. Y que la fe genuina sabe controlar su hablar. Es un hablar sabio, un hablar prudente. La fe genuina manifiesta compasión hacia el desvalido y que la fe genuina va en busca de una vida pura, separada del mundo. Es lo que estuvimos viendo en el capítulo 1. Ahora Santiago sigue examinando la fe que decimos tener, la vida cristiana que decimos tener. Si esa fe es real o no. Y Santiago nos va a enseñar cómo responde la fe a lo exterior. Lo otro eran actitudes del corazón hacia ciertas cosas. Ahora, cómo esa fe se manifiesta, y ahora capítulo 2, los primeros 13 versículos, nos va a mostrar cómo la fe genuina responde en su relación con el prójimo, con su semejante. La fe es algo que es activo, no es algo que es estático, sino la fe es algo que nos mueve a hacer algo. No tiene que ver solo con creer algo, sino que la fe se va a manifestar. Ahora, probablemente nunca hemos pensado que la fe que decimos tener, que tiene alguna relación o que hay alguna relación entre mi fe y el trato que yo pueda tener hacia mi prójimo, hacia mi semejante. Pero Santiago nos quiere decir aquí, en el capítulo 2, versículo 1 a 13, que la fe que decimos tener sí tiene que ver con el trato que yo tengo hacia mi semejante. ¿Cómo es que me relaciono directamente con mi prójimo? ¿Cómo trato yo, si soy parcial o imparcial, con mi prójimo? Y la fe tiene que ver con eso. O sea, mi trato con mi semejante no es algo separado de mi fe. Mi fe, la fe genuina, la fe real, también se va a manifestar en mi trato con mi prójimo. Y Santiago, cuando escribe a los creyentes y les habla de este tema, y en el capítulo 2, versículo 6,
al parecer en medio de la congregación había un problema. Dice, solo la primera parte para leer, pero vosotros habéis afrentado al pobre y no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Entonces, por este versículo podemos ver que los creyentes en la iglesia tenían problemas de discriminación, de acepción de personas entre los ricos y los pobres. ¿Ya? Yo sé que este es un tema un poco difícil de tocar, porque aquí, a ver, mirándonos a todos, mirándolos bien, no, aquí no hay nadie en quien haya hecho acepción de persona a nadie. Sí, tienen cara de que los tratan todos por igual, ¿cierto? ¿Amén? Mentirosos. Bueno, guardémonos el amén para el final. Y ahí sí, después de saber lo que nos dice Santiago, a ver si podemos decir amén o no. O decir, me retracto de lo que dije hace un rato atrás. ¿Ya? Entonces, había problemas. Y este problema de hacer acepción de personas es un problema que lo traemos metido en la médula de nuestros huesos. Siempre estamos haciendo acepción. Pero, hermanos, la fe genuina, verdadera, no debe hacerlo. No debe hacerlo. Entonces, Santiago toca esta parte sensible del ser humano, pues pone el dedo ahí donde no nos gusta, y esta es una característica de la naturaleza humana, hermano. Es una característica de la naturaleza humana, hacer diferencia, hacer acepción, hasta en pequeños detalles. Una naturaleza humana que discrimina. Discriminamos entre lo feo y lo bonito, ¿no es cierto? Usted va a ver un bebé que nació que dice, oh, qué lindo el niño, según lo que usted cree que es lo bonito, o según la cultura que muestra qué es lo que es bonito. Pero cuando usted va y ve al niño y no es bonito como dice la sociedad, dice, ah, lo bueno es que nació sano. ¿Sí o no? Y nosotros decimos eso porque hemos discriminado, hemos emitido un juicio, nos transformamos en jueces. Entonces, hacemos esta discriminación, se hace diferencia racial, ¿no es cierto? Consideran ciertas razas inferiores o superiores. Existe el clasismo y dividimos la sociedad en estratos sociales. El apellido, y diferenciamos en el apellido. Yo soy Fredes, es un apellido francés, por si acaso. Es lo que siempre digo yo, pero mi otro apellido González. Pero ahí está el Rásolis y hacemos diferencia. El abolengo, la ascendencia ilustre de una persona. Mis antepasados fueron estas personas. El barrio donde vive. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde estudió usted? Ah, no, yo estudié aquí, estudié allá. Y hacemos diferencia, hacemos acepción. Eso está parte de la humanidad. La Convención Internacional ha dividido la humanidad de acuerdo a los ingresos económicos. Y la clase más alta, ¿cierto? La cúspide,
de la sociedad, en relación a los ingresos económicos, tenemos la clase ABC1. Y esa es una convención a nivel internacional. La clase ABC1. Yo no sé cuánto ganarán esas personas, pero yo no sé si se puede leer la cifra. Bueno, yo creo que sí, pero eso es la cúspide. Está la clase ABC2 y 3, que es la clase media. Está la clase D, que es pobreza. Y está la clase E, que es la extrema pobreza. En la India tenemos las castas sociales, que definen, ¿cierto?, el estatus social de una persona en relación con su vida, con quién podrá casarse y si podrá aspirar a estudiar alguna profesión que desempeñar. Eso es increíble. Hay castas que nacen en la pobreza y según sus valores y su cultura van, si son aseadores, van a quedar, o si son médicos, ellos y sus hijos se pueden casar con personas de ese nivel. Pero, y eso pasa en la sociedad, pero ¿y en la iglesia? Y en nuestra iglesia hacemos distinción, hacemos diferencia. Oremos, Padre, gracias porque, Señor, entendemos que la causa y la razón por la que estamos aquí es para adorarte, pero también, oh Señor, porque entendemos que tú, a través de tu palabra, a través de las adversidades, tú estás trabajando en nosotros, trabajando en nuestra vida, haciéndonos mejores creyentes, mejores hijos tuyos, más parecidos a Cristo. Señor, cada vez nos damos cuenta que más lejos estamos de ti. Cuando la luz nos alumbra y alumbra en aquellas áreas, Señor, que deben ser cambiadas. Entonces oramos para que el Espíritu Santo y la palabra que es viva y eficaz haga su obra en nuestro corazón, especialmente en este tema, Señor, para que, así como Cristo, y que el mismo pueblo lo declaró, que Él no hacía excepción de personas, que también podamos llegar, Señor, nosotros a ese punto, a ser como Cristo, a no hacer excepción de personas. Así que háblenos, corríjanos, desafíenos a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La iglesia a la que escribe Santiago tenía este problema en medio de ellos, en medio de la congregación. Y lo que es algo completamente contrario a la fe. No puede ser. O sea, sí lo podemos encontrar y lo encontramos en la sociedad. Pero la iglesia no puede ser. Es algo ilógico, es algo absurdo, es algo contrario a la fe que decimos tener. Y es contrario también al Dios único y verdadero que no hace excepción de personas. Mire por favor en Efesios 6:9. Efesios 6:9. Dice, y vosotros amos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas.
Mire, busque por favor Job 34, 19. Job 34, 19. Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos, cuánto menos a aquel que no hace excepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. O sea, el problema que había en la iglesia era que ellos hacían diferencia entre el rico y el pobre. Y la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas con nadie. Él no respeta más al rico que al pobre. O sea, los trata por igual. Por igual. Entonces, por eso es un contrasentido, es un absurdo que en la iglesia los creyentes que dicen tener una fe en Dios puedan tener esta actitud de hacer diferencia con aquel que tiene más ingresos, con aquel que tiene menos ingresos. Entonces, Santiago quiere en estos 13 versículos, quiere que tengamos claro tres cosas en relación a la actitud de acepción o discriminatoria. La primera, que la fe genuina y una actitud discriminatoria es una contradicción. Lo segundo es que la fe genuina y la obediencia parcial a la ley es contradictoria. Y lo tercero, que la fe genuina tratará en realidad a todos con misericordia, sin hacer distinción. Entonces vamos a ir, por favor, capítulo 2 y versículo 1. Entonces lo primero que Santiago les dice a ellos, que la fe genuina y una actitud de acepción de personas, de discriminación, es en realidad una contradicción. Entonces, si usted y yo decimos tener una fe real y genuina, y en mi corazón tengo discriminación, entonces es absurdo que usted diga que tiene una fe. O es absurdo que esté haciendo esto. ¿Ya? Entonces, Santiago les dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, a Santiago dice, hermano mío, que vuestra fe. Santiago lo primero que destaca, que la fe verdadera tiene su base y cimiento en un solo lugar, y que es Jesucristo. Que la fe está puesta en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, pero agrega que ese Jesucristo es el glorioso Señor Jesucristo. Recuerden que Santiago fue hermano de Jesús, y recuerden que a los hermanos de Jesús les costó reconocer en realidad que Jesucristo era en realidad quien decía ser, Dios. Entonces Santiago reconoce en Jesucristo Dios, su divinidad, pero también reconoce que es el glorioso Señor Jesucristo. Entonces, nuestra fe, dice Santiago, está puesta en la persona del glorioso Señor Jesucristo. Entonces, si mi fe está puesta en el glorioso Señor Jesucristo, por lo tanto, esa actitud de discriminar no corresponde. ¿Ya? Y entonces le dice que vuestra fe sea sin acepción de personas. Asegúrense, dice Santiago, que la fe que decimos tener esté libre de la acepción de personas. El reconocer a Jesucristo y declarar que mi fe está puesta en Él, y tener una actitud clasista, haciendo diferencia con mi prójimo, prefiriendo a algunos y rechazando a otros, es un absurdo. Y es un contrasentido. No podemos
afirmar una cosa y luego tener un comportamiento clasista. Yo no puedo afirmar que mi fe está puesta en Jesucristo, el glorioso Jesucristo, y después estoy haciendo diferencia. Es ridículo, ¿ya? Es lo que dice Santiago, tener esa actitud clasista. Ahora, a ver, hay algunas cosas que aclarar, y una de las cosas que necesitamos aclarar es que no significa el hecho de que yo no debo discriminar, no debo hacer diferencia, no significa que yo no pueda tener mis amigos cercanos. ¿Me entiende? O sea, ahí por ejemplo vemos en el caso del Señor Jesucristo, habían 12 discípulos. Y Él, aunque estaba con todos, Él tenía un grupo cercano, ¿recuerdan? ¿Cuál era el grupo cercano que Él tenía? ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo. ¿Ya? Ahora, eso no significa que Cristo estaba haciendo diferencia, no. O sea, no hacía diferencia con ninguno de los 12, ni siquiera con Judas. Pero tenía un grupo cercano con el que tenía más proyectos personales y del ministerio. Entonces, el hecho de que yo pueda tener amigos, su familia, amiga, con las que me puedo llevar mejor, no significa que yo estoy haciendo una diferencia. ¿Ya? Entonces eso no quiere decir que todos tienen que ser mis amigos. No se trata de eso. Aquí Santiago lo que está tratando de hacer es esa actitud de tener favoritismo por las situaciones económicas de las personas. ¿Ya? Entonces, la fe genuina en realidad va a ser imparcial, no se va a inclinar, ¿ya? Y aquí Santiago no está tratando con un tema racial, sino aquí Santiago está tratando con un tema económico, ¿no? Por el poder adquisitivo que tienen algunos y otros no tienen. Eso es lo que él está tratando de hacer, ¿ya? Es un asunto entre ricos y pobres, ¿ya? Es lo que Santiago dice. Ahora, Santiago da un ejemplo, no se sabe si fue real o hipotético, pero dice, para mostrarles a ellos, para recalcarles a ellos cuál era el problema que tenían. Y les dice, versículo 2, dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate... Gracias. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Santiago entra un rico, está en el culto y entra el rico, con anillo de oro. No es que un anillo de oro, o sea, había más, le faltaban dedos para los anillos. Eso es lo que Santiago quiere decir, o sea, tenía en cada dedo anillos. Los predicadores de la prosperidad muestran así como anillos. Claro, tienen que mostrar que hay prosperidad. Por eso yo no predico prosperidad. Entonces, con anillos de oro, todos sus dedos llenos de oro, ¿ya? Y ropa espléndida, ropa de la mejor tela, de alta confección, ¿ya? Y entra ahí con su traje, ¿qué sería? Chanel, Louis Vuitton, Armani, Dior,
¿Qué otra? Bueno, no los conocemos porque si no compramos algo así quedamos sin comer ni almorzar por un año. Habría que hablar con Farca nomás donde compra sus zapatos. Pero entra él. Y entra un pobre. Y usted dice, ese soy yo. ¿Es usted rico o usted pobre? ¿Es pobre usted? Uno escucha a personas decir, no, que nosotros somos pobres. No. Y entra un pobre. En griego es tokos. ¿Quién es el tokos? Es el mendigo. Es un mendigo. Es uno que viste una vestidura andrajosa, muy gastada, muy parchada. Es uno que no tiene nada y que para tener debe mendigar, debe pedir limosna para vivir. ¿Es usted pobre? Si usted fuera pobre sería uno así. ¿Usted mendiga? No, entonces usted no es pobre. Ya, así que si alguno está pensando así, ya. Bueno, aunque quizás no es de ABC 2 o 3, pero tampoco es de D ni el E. ¿eh? Pero entonces entra un rico y entra un pobre. El problema no está en esos dos que entran. El problema está en quién. En los hermanos de la iglesia. En la congregación. Y hace una elección propia. Ahí, hermano, este problema es que usted y yo hacemos una elección voluntaria, propia. Cuando viene uno bien vestido y se nota que... Y viene otro ahí con su ropita, uno se da cuenta que ropita es la que usa siempre. Y gastada y antigua, y uno hace una elección. Solo mueve la cabeza, hace uno. Si usted y yo nos inclinamos a, quizás no a hacer un juicio tan profundo o a decir como Santiago decía, pero ¿le pasa a usted o no? Mueva así la cabeza. Si no, así. Pero no mientan. ¿No es esto que hacemos? Sí. Bueno, si yo, hermano José, usted y yo somos los únicos que hacemos eso. Pero lo hacemos. Lo hacemos. El problema es que no está en las personas que entran, está en los creyentes. Hacemos una elección propia al mirar aquello que le es agradable, y ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque no estamos mirando personas, estamos mirando ropa, ni siquiera apariencia. Ni siquiera apariencia. Nosotros elegimos, nosotros hacemos una elección. No, las personas que vienen no tienen problema. Si usted quiere venir y bueno, uno viene a la casa de Dios y uno tiene que venir lo mejor que puede y lo mejor que tiene. Porque viene a la casa de Dios, ¿cierto? Sí, porque venimos aquí a la casa de Dios y nos venimos a juntar, reunir para adorar al Señor. Y entonces, por lo tanto, este es un lugar especial donde venimos y debemos venir lo mejor que podamos. Pero no es para mostrarlo, sino porque reconocemos que es algo especial. No es como ir a la feria a comprar la verdura. Hasta yo creo que usted cuando va al médico se viste mejor, ¿no es cierto? Sí, porque es una persona respetable y yo quiero estar bien presentable para encontrarme con él. Sobre todo cuando venimos a la casa de Dios, mucho mejor. Entonces el problema no está en aquellos que vienen.
y que se visten de acuerdo a las capacidades que tienen. El problema está en los hermanos que están en la iglesia, que miran y hacen una elección. Y en esa elección lo que hacen una diferencia entre uno y otro. A uno le da respeto y privilegio y le dice: por favor, pase aquí. Aquí este es el mejor lugar de todos. Siéntese, por favor. Y ahí el rico no está buscando eso. Uno hizo Santiago dice: usted hizo la elección, siéntete en un lugar de privilegio y de honor. Pero, y viene el tocos. Viene con su vestidura ya rota, ya desteñida, y se sienta al lado suyo, y usted se corre de asiento, y Santiago dice, y tú le dices: ya, quédate allá, mejor allá al último, allá, quédate de pie allá en el último lugar, o si no, siéntate aquí en el piso, bajo mi estrado. Entonces, hermano, es increíble cómo, yo lo voy a decir así, ¿no? Cómo los trapos que cubren nuestro cuerpo nos nublan la mente y el juicio. ¿Sí o no? ¿Son trapos? ¿La ropa que llevamos son trapos? Ahora está bien, va a ser trapo. ¿Cuántas cosas que usted estaba nuevita, ahora es el trapero que usa en casa? ¿Sí o no? No, yo creo que no estamos conectados, parece. ¿Amén? Amén. ¿Cuánta ropa que usted compró nuevita, ahora usted la pone en el piso, afuera de la casa, antes de entrar por la puerta, y ahí esos pantalones que le costaron, que fueron Dios lo que fueron, y están ahí, y usted se limpia ahí para entrar? Trapos. Pero ¿cómo nos nublan? Hablo en general, no, yo, a lo mejor usted no tiene este problema, pero hablo en general como el Santiago está diciendo. Y darle un valor agregado a las personas por lo que llevan puesto. Hace muchos años contaba esto, me contaba un hermano en otra iglesia de una anécdota en una congregación, que había una hermana humilde y tenía su abrigo ya gastado, viejito, y ya casi ni le abrigaba, y tuvo la oportunidad de comprarse un abrigo, y fue ahí a Franklin, y bueno, y por esa misma condición había algunas hermanas que ni siquiera la saludaban porque vestía ahí de esa manera. Entonces se dio la oportunidad, fue a Franklin a comprarse un abrigo y se lo compró, y obviamente se lo llevó puesto al tiro, pues. Así que iba con su abrigo nuevo, y justo habían dos de esas hermanas por ahí también, en Franklin, y vieron a la hermana por el frente de la vereda. Dijo: oye, mira la hermana, crucemos a saludarla. Cruzaron. No la saludaron en la iglesia, pero fueron a saludarla. Y entonces: hermanita, ¿cómo está? Y la hermana dice, se toma el abrigo y le dice: salúdalas, salúdalas. Salúdalas. Y no estaban saludándola a ella, estaban saludando al vestido nuevo, al abrigo nuevo. Entonces, hermano, sigue diciendo Santiago, voy a tratar de curarme, versículo 3 dice: miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos.
Dice, hermanos míos amados, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Entonces Santiago les lleva a meditar en la actitud de Dios hacia los pobres. Y dice Santiago que Dios ha elegido a los pobres. Ahora, no es que Santiago no está diciendo que los pobres, por ser pobres, se van a ir al cielo. No es lo que está diciendo, sino que los pobres, por su pobreza, están en una indefensión total, que no tienen a quién recurrir. ¿A quién buscan? Buscan a Dios. ¿Recuerdan a aquel pobre lleno de llagas que comía de la migaja? Él murió y fue al cielo, no porque era pobre, sino porque él buscó a Dios en su pobreza, porque no tenía a nadie más a quien recurrir. Y entonces la actitud de Dios es en favor de los pobres. Pero la actitud de vosotros dice, o sea, Dios, ¿qué hace con el pobre? Los acoge, los ayuda y los salva. Pero nosotros, ¿qué hacemos con el pobre? Los afrentamos, los humillamos, los avergonzamos. Mire, y nosotros decimos tener una fe genuina en Dios, pero nuestra actitud hacia el pobre es tan distinta de la actitud que tiene Dios hacia el pobre. Y dice Santiago, y se tornan jueces con malos pensamientos. ¿Por qué jueces con malos pensamientos? Porque su juicio es en base solamente a la apariencia de esta persona y no la conducta. Y les dice en el versículo 6, ¿cómo es que ellos llegan a preferir al rico cuando el rico mire lo que hace con ellos? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces Santiago le señala cuál era el proceder de estos ricos. Ahora, no quiere decir que todos los ricos son así, o que todos los jefes o todos los empresarios son así. Han habido algunos, como salió hace poquito uno por la tele, uno de los únicos argentinos que salió de Argentina, hermano, que vinieron a Chile, ¿no? Pero el único, claro, ¿sí? Pero mire cómo afligía, avergonzaba, ¿cierto? Maltrataba a algunos de sus trabajadores. Bueno, y hermanos, en el mundo hay muchas personas así, pero no todos son así. No todos son así. ¿Ya? Entonces dice que los ricos los oprimen, los ricos los llevan a juicio, y lo peor de todo es que los ricos blasfemaban el nombre de Cristo. ¿Y qué hacían los hermanos con esos ricos? Le daban trato de honor. Pero ¿cómo no podían entender que no era algo que ellos merecían recibir de parte de Dios? Entonces dice terminando en el 7, no blasfemen ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Entonces, hermano, el primer punto es que la fe genuina y una actitud discriminatoria es un absurdo. Uno no lo debe hacer. Si usted dice que tiene una fe verdadera, genuina en Jesucristo, entonces usted no puede tener una actitud discriminatoria con la persona. No debe hacer excepción. ¿Ya? Porque ellos todos somos iguales. Veía una caricatura de dos personas que estaban en la playa, de dos hombres que estaban en la playa en short de baño,
y conversaban, y uno le decía al otro, me parece que te conozco. Sí, el otro le decía, yo soy vendedor de seguro. Así el otro le respondía, sí, pues en short somos iguales. No hay diferencia. Y entonces, ¿y usted qué es? Yo soy médico, y ahí salía el dibujo en una cúspide allá arriba, ¿cierto? Así, yo soy médico. Pero en la otra foto siguiente estaban los dos a la par. ¿Cierto? Ah, qué bien. Mire, las personas somos iguales. Somos iguales. No, mire, su hermano y su hermana no valen más porque tiene una casa de 20.000 UF. Su hermano o su hermana no vale más porque tiene un auto que vale 15 millones de pesos. Su hermano y su hermana no vale más porque vive en Vitacura. O el otro vive en la dehesa, o vive en San Gregorio. Su hermano y su hermana no vale más porque él estudió en la Chile, bueno, para no ofender a algunos, la Católica también, y estudió, no sé, una carrera, hizo un magíster y una mención y esto y lo otro, y el hermano, como conocí a una hermana que asistía a nuestra iglesia tiempo atrás, que era analfabeto, no sabía leer. Las personas no valen más por lo que tienen o no tienen. ¿Amén? Somos iguales. Y si un hermano está mejor, amén, gloria, me alegro porque esté mejor. Y si el hermano está pasando necesidades, bueno, ¿cómo puedo ayudarle? Pero no valemos más si tenemos más o tenemos menos. Somos iguales, dice Dios, que Él no hace acepción de personas. ¿Sabe? Porque una persona puede ser pobre, Dios no la va a respetar más a usted. O porque usted tenga más dinero, no lo va a respetar más a usted. No, igual. Y ese Dios a quien nosotros adoramos espera que usted y yo podamos tener la misma actitud de Dios entre nosotros. ¿Ya? Y al final, el único lugar donde todos estamos a la misma altura, ¿sabe dónde es? En el cementerio. ¿A cuánto? A 1 metro abajo, ¿cierto? Es 1 metro. Es 1 metro, ¿no? O más. ¿Cuánto? Bueno, no sé cuánto exactamente, pero al final, porque se exige una profundidad, ¿verdad? Y ahí estamos todos parejitos. ¿Sí o no? Parejitos. Aunque usted se compre uno allá en el sendero o en el cementerio general con las tremendas lápidas, usted igual está a 3 metros y olvide. Aunque tenga ahí con vista al mar allá en San Antonio, está a 3 metros y es más parejitos. Dios nos humilla cuando necesitamos ser humillados y darnos cuenta que somos iguales. Ahora eso no quiere decir que no tenga mis amigos cercanos, pero yo no debo hacer una elección con mis hermanos, ¿ya? Así que no se le ocurra andar hablando, hoy ponerse una papa en la boca para hablar, ¿verdad? Sea usted quien es, sea usted al natural, una persona salvada por la gracia de Dios, nada más, ¿ya? Y versículos 2 y 13 dice que la fe genuina y una obediencia parcial a la ley es contradictoria.
Dice versículo 8 al 11: si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis la excepción de personas que cometéis pecado y que quedáis convictos por la ley, como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, la ley, decía Jesús, que se resume en 2 mandamientos. Mire, busque por favor Marcos 12. Marcos 12. Bueno, eso es una idea que se pone a la mente, que por eso en muchas empresas, es una práctica hace mucho tiempo, ¿no?, que le dan uniforme a todas las que trabajan en administración y todo eso, ¿cierto? ¿Y por qué será? Porque ahí está el problema, ¿no? ¿Quién iba a trabajar viéndose mejor o vistiéndose mejor? No sé si será esa la razón. A lo mejor yo estoy inventando cosas. Mejor cállate, Freddy. Marcos 12, 28 dice: acercándose uno de los escribas, quienes los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces, Santiago dice que los mandamientos se resumen solo en 2: amar a Dios y amar al prójimo. Real es la ley del reino de Dios. Es la que Dios espera que usted y yo cumplamos. Amar a mi prójimo. ¿Como a quién? Como a mí mismo. Y entonces la pregunta es: ¿cómo le gusta a usted que lo traten? ¿Cómo a usted le gusta que la traten? Bien, ¿cierto? Con respeto, con deferencia, con misericordia. Y entonces, de la misma manera, mi prójimo espera que yo le trate de esa manera, ¿cierto? Entonces, la ley del reino es esa relación con mi prójimo. Pero cuando yo hago diferencia, cuando yo hago una acepción, aunque haya cumplido todos los demás mandamientos, dice Santiago, yo me hago cómplice de todos. O sea, yo puedo amar a los hermanos, sí, pero si yo hago diferencia, me hago culpable de todos los demás mandamientos, aunque los haya cumplido todos. ¿Recuerdan el joven rico? ¿Qué fue al Señor? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes. No matarás. Y le dice todos los mandamientos. Y él dice, busque Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18,
18 al 22. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Una cosa. ¿Qué fue lo que omitió? ¿Qué fue lo que Jesús nos dijo en esa lista de sus mandamientos? ¿Qué mandamientos nos dijo Jesús? Hay uno que nos dijo. Y no lo dijo porque era el problema en el corazón de ese joven. No codiciarás. Ese era el mandamiento que Jesús omitió, porque era el problema que había en el corazón de él, y él tenía que darse cuenta de ese problema, porque no le servía haber guardado todos. Y dice otro en los sinópticos dice que Jesús lo amó. Y eso, ahí hay un paréntesis ahí con esta lucha de calvinismo, arminianismo, que dicen que los calvinistas dicen que el hombre está tan depravado que no puede hacer nada bueno. Y aquí vemos a un joven que era perdido, que en pecado, pero estaba tratando de agradar a Dios. Pero Jesús le dice: una cosa te falta. Vende todo. Y dice que se fue triste porque tenía mucho dinero. Entonces, ¿qué pasó con el joven rico? Podría Dios le haber dicho: bueno, ya está casi 100%, ya vamos más. No. ¿Sabe por qué? Porque es todo o nada. Es así, es todo o nada. O sea, si la persona quiere ganar su salvación por sus obras, debe guardar todos los mandamientos. Pero si ofende en uno, no lo puede hacer. Y entonces, de la misma manera, Santiago dice: tú puedes amar y tú... No, yo voy a la iglesia, yo soy un buen padre, yo aporto y, como decía los fariseos, doy diezmo de todo lo que gano, no me pierdo culto, tengo mi devocional, me levanto temprano, soy un buen trabajador, leo mi Biblia, etcétera, testifico y todo eso. Pero si yo hago diferencia, hago acepción de personas, no sirve de nada. Todo lo demás que hago no sirve de nada. Es lo que Santiago está diciendo. Tú puedes ser el mejor cristiano y tener casi 99% de aprobación de parte de Dios. Pero si hacemos acepción, lo he hecho todo a perder. Todo a perder. Entonces, ¿es todo o nada? Puedes estar en todo bien, pero si discriminas, eres culpable de todo. Es que en esto no hay término medio. Es lo que Santiago está diciendo, que la fe genuina y la obediencia parcial a la ley es contradictorio. Porque la fe genuina va a buscar agradar a Dios con todo. Y por último, versículos 12 y 13 dice: así hablad y así haced, como el que veis de ser juzgado por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hizo misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y la fe genuina
va a tratar a todos con misericordia, porque sabe que un día va a ser juzgado. Lo que nos debe mover a actuar de manera imparcial para con todo, dice Santiago, es la ley de la libertad. No es tanto, hermanos, aquí es lo que debemos entender, no es tanto, por eso dice una ley de la libertad, no es tanto el mandato de Dios que me dice que no debo hacer acepción de personas, sino es la libertad de querer hacerlo, que salga de mi corazón libremente. No es porque Dios me dice que no debo hacerlo, o porque o Dios me puede castigar si yo no lo hago, o sea, me puede castigar si yo estoy haciendo acepción de personas. No, no es eso. Debe ser una actitud libre de mi corazón. No es porque está, por decirlo de una manera, el garrote que me va a caer encima si hago eso. No. Sí, con libre. Lo hago porque amo a mi prójimo y lo trato todo por igual. Esa es una cosa. Y lo otro, hermano, es porque dice: así hablad, así haced, como lo que habéis de ser juzgados. ¿Sabe? Un día nosotros vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuenta a Dios, no por nuestra salvación, pero aquí dice que vamos a ser juzgados por eso, porque está queriendo a creyentes. Vamos a ser juzgados si tuvimos un corazón que hizo acepción a personas. Mire, que el Señor nos ayude para no tener esta actitud. Pero pensemos en aquel día, cuando estemos delante de Dios. Y Dios nos diga a cada uno: ven, vamos a hablar de este tema de acepción de personas. Hallazgo. Sí, dime, Señor. ¿Te acuerdas cuando tú dijiste a esa persona, o pensaste en esa persona que entró mal vestida? Pensaste: ¿y a qué viene esa persona aquí? No, Señor, yo nunca pensé eso. No, si tú lo pensaste. ¿Te acuerdas cuando pensaste o le dijiste a esa persona: eres un muerto de hambre? ¿Te acuerdas? Señor, ¿yo? ¿Cuándo? Y bueno, Dios sabe su corazón y mi corazón. Y eso Dios lo va a juzgar. Hermano, cada vez que nos enfrentamos a una situación como esta, y hermano, esto es algo a diario, es todos los días, todos los días. Aquí en la iglesia, que no es tan, quizás recurrente, no, o muy poco, casi nada, pero en nuestro día de vivir, alrededor nuestro, donde nos movemos, lo podemos ver. Usted va por la calle y encuentra a un tocos. Y quizás cuántas veces usted se alejó de alguien que era alguien así. Pero hermano, que el Señor nos ayude para que en realidad nuestra fe que decimos tener, que decimos que es genuina y real y verdadera, no esté afectada por esta actitud de acepción de personas, de elegir y hacer diferencia por lo que tienen las personas, cosa que es contraria a Dios y a la fe.